Por más de 5 años le estamos dando la vuelta a toda América del Sur. Iniciamos desde Colombia con una Yamaha Tenere 250 y hace un tiempo le adaptamos a esa moto un sidecar. Toda una locura, ¿no? Actualmente estamos recorriendo el país número 9 de nuestra ruta, Brasil, el país continente. Durante casi 2 meses hemos atravesado rutas míticas llenas de curvas serpenteantes, navegando por ríos tranquilos, que nos han llevado a descubrir paisajes alucinantes, inmensos bosques nativos, playas paradisíacas y recibiendo el cariño de gente maravillosa, demostrando otra vez que en definitiva los buenos somos más, y este capítulo no es la excepción. Como vieron en el capítulo anterior, nos salvamos de un accidente, conquistamos el Rastro da Serpente, una ruta con más de 1000 curvas, y luego llegamos a Apiaí, a la casa de Sergio, quien con su hijo Wilker, aparte de hacernos sentir como de su familia, nos llevaron a conocer un tesoro escondido de esta zona de Brasil. Luego de un par de días en Apiaí, seguimos ruta a Sao Paulo, pero camino a esta gigante ciudad se encuentra Votorantim, una ciudad intermedia que será protagonista de la historia de hoy. Allí llegamos a la casa de Anderson y su hermosa familia. Ellos son integrantes del motoclub Os Sumirdes, quienes nos recibieron con mucha buena energía, un asado y música con una bella interpretación por parte de Tamires, hija de Anderson. Hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? 25 years of my life is still trying to get up that great big hill of home for a destination. Así que después de este resumen necesario para estar en contexto, los saludamos desde Votorantim, el mayor productor de cemento de Brasil. Aquí Anderson y Aline nos llevaron a varios lugares interesantes antes de continuar a Sao Paulo. Olá, Camilo. Agora estamos indo a conhecer a Cachoeira Chave, Votorantim. Cuentan que en este punto, la Cascada da Chave, se originó el nombre del municipio, que en su lengua originaria, Votorantim significa morro puntiagudo. La fuerza del agua impresionante. ¿Cómo se llama este lugar? Sí, Cachoeira da Chave, Cachoeira la Chave. Cascata da Chave. Cascada, sí. ¿Qué tal? Cascata. Muy linda y lo que más me impresiona es que queda muy cerca del centro de Votorantim. Sí. ¿Cómo es? Votorantim. 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 Difícil el nombre, no me queda. Esto es una cachoeira, que en español sería una cascada. O salto. O salto. Certo. Que queda perto de la, Perto da del cidade, centro, da de cidade, la sim. centro de la ciudad. A comércio. Levando vocês para conhecer a represa de Tupararanga, Votorantim. Valoramos que los lugareños nos den a conocer su ciudad y de esta manera ahora conocemos la represa de Itupararanga, que abastece de agua a la región, suministra energía eléctrica a la gran industria. Es muy linda la vista y sirve como espacio de ocio. Una vez conocimos la represa, pensábamos que ya estábamos de regreso a casa, pero Anderson nos tenía una sorpresa inesperada.
de las cosas curiosas que nos estamos encontrando aquí en Brasil, un cerdo de mascota. Ya tiene 6 años, es macho y bueno, vive en una casa así muy normal. Bueno, aquí se los vamos a presentar Jefferson. Bueno, aquí nos encontramos con esta historia tan bonita. ¿Cómo es tu nombre? Eu sou o Thiago. Iago. Iago, ¿de dónde nació la idea de tener un cerdo como mascota? Que é onde veio a ideia? Ajá. Então, a ideia inicialmente veio da minha esposa, né? Que ela sempre queria ter um porquinho. Daí a gente foi montar a barbearia aqui. Daí a ideia inicial era até arrumar um cachorro, né? Pra pôr aqui. Daí como ela queria um porco e tal, ela falou, não, vamos ter um porco e tal. Daí a gente foi atrás, pesquisou, viu como era, tá aí ele hoje com a gente. ¿Cuántas veces al día come? Quanto que ele come? Uhum. Ele come 3 copinhos de ração por dia, né? Ração de porco mesmo. E durante o dia a gente dá uma fruta, um legume, uma verdura. Aí tem que balancear a alimentação dele, senão ele engorda muito, né? Es como igual de cariñoso que un cachorro. Sim, un ele é gato. bem carinhoso. Sim. Sim. Se a gente fica só com ele aqui, ele gosta de deitar no colo da gente, gosta que coce ele, é bem... Qué legal. ¿Quieres enviarle un saludo a Colombia? Como que é? Un saúde a Colombia. Ah, vamos a Colômbia, um abraço para todos os colombianos aí, Uhum. do Brasil, aqui de Votorantim. Obrigado. El cerdito Jervis es realmente adorable. Él tiene hasta Instagram y canal de YouTube. Aquí les dejamos las redes sociales para que lo sigan. Ahora volvemos a casa de Anderson a prepararnos para el viaje, pero antes hay una celebración a la que fuimos invitados, así que vamos a disfrutar un poco más de la gente de este lugar. Este era el aniversario del Motoclub Los Primates de Sorocaba, ciudad vecina de Votorantim. Aquí tuvimos la oportunidad de conocer varios de los integrantes del motoclub y pasar un buen rato entre amigos, buen rock y pasión por las motos. Aunque nuestra pinta desentonaba un poco con el evento. Estos días fueron realmente increíbles. Cuando viajas todo es tan diferente, las personas son diferentes, las conversaciones y formas de ver la vida también. Se vive muy intensamente cada momento. Podríamos amanecer disfrutando más, pero la ruta debe continuar. Después de toda esta magia, es hora de entrar a la jungla de cemento. Sao Paulo nos espera. Increíble todo lo que ha venido pasando todos estos días y ahora esta nueva familia aquí, Natalia. Estas cosas pasan. Aquí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias, familia, por su cariño, por su apoyo. Falo muito devagar para que me comprendan, ¿sí? Sim, ¿Sí? seja- Y obrigado a vocês por toda a ajuda a nós. Seja sempre bem-vindo. A casa está sempre portas abertas para vocês. Seja de coração mesmo, uma boa viagem, bom retorno para casa. E sempre precisar, estamos aqui. Obrigado. Beleza? Muita graças, prazer conhecendo vocês. Obrigado. Muito queridos, bem-vindos. Foi muito bom ter vocês aqui e aproveitem o resto da rota de vocês e nos aguardem na Colômbia. Foi um prazer enorme também receber vocês aqui em casa. Tudo simples, mas tudo de coração. Que vocês façam uma boa viagem, cheguem muito bem em Bogotá. E, Obrigado. se Deus quiser, a gente vai lá. Obrigado. Muy agradecida por todo este tiempo que pasamos aquí.
es mucho para nosotros, todo lo que nos dieron no es simple, es mucho. Y gracias por hacer parte de este viaje y los esperamos en Colombia. Dios los bendiga. Obrigado a vocês. Sempre Chao, ¿Y suegro. tú? Fred, quer falar? Y hoy estamos como un poco nostálgicos, procesando todas estas cosas bonitas que nos están pasando, ¿cierto? Sí, qué manera de ir tan intensamente la ruta y más cuando se avanza así. Esta vez sí estamos avanzando de verdad. y bueno, encontrar personas así tan buenas. La primera vez que recibían unos viajeros esta familia, así que esperamos haber dejado una buena imagen, que haya sido buena la experiencia para ellos y bueno, que permitamos que reciban más viajeros. Sí, muy contentos de llegar a gente tan buena, de que este viaje nos siga regalando familias tan buenas, así que bueno, muy felices de verdad. Hoy, por fin, después de tanto pensarlo y planearlo y soñarlo, llegamos a Sao Paulo, si todo sale bien. Ay, Dios mío. Pero bueno, gracias a Anderson, vamos con tranquilidad porque él tiene un amigo en Sao Paulo que nos va a recibir. Así que ahí se sigue armando esa cadena que nos permite seguir avanzando, ¿cierto? Sí, y más en ciudades grandes pues preferimos llegar así con una persona local, porque bueno, armar camping imposible, muy peligroso, pues porque ya es una ciudad grande, es otro movimiento, otro ritmo. Y pues hospedaje ya es un poco costoso, así que qué bueno que alguien nos reciba ahí. Sí, no, toda ayuda es bien recibida, así que bueno, muy contentos. Pero antes de llegar a Sao Paulo, vamos a visitar algo grande también de esta zona de Brasil. De Brasil, sí, es una ciudad muy interesante. Estamos como a 20 kilómetros de ella y bueno, ya les vamos a mostrar. Sigan conectados. Llegamos a Itu y bueno, esta ciudad es conocida como la ciudad de las exageraciones porque desde 1960 empezaron como a hacer estas figuras gigantes, las exageraciones. Ahorita nos encontramos en la Plaza de las Exageraciones y bueno, es eso, como todas las cosas así sobredimensionadas. Y también se popularizó este lugar por un comediante brasilero. Aquí les vamos a dejar el nombre. Bueno, su personaje era Simplicio y hacía como mucha referencia a estas cosas sobredimensionadas. Y bueno, y tú por eso tiene ahora esa reputación y es fácil encontrar un semáforo gigante, un lápiz enorme, estas gafas gigantes y interesante lugar que nos encontramos en el camino a Sao Paulo. Itu fue alguna vez la ciudad más rica del estado de Sao Paulo. Incluso fue famosa porque allí vivieron muchos magnates del café, pero ahora es conocida por ser la ciudad donde todo es grande. Este lugar está increíble. Miren ese súper teléfono. Gigante teléfono, ya saben. Itu, ciudad de las exageraciones. Y allá hay un semáforo gigante también. Y, o sea, funciona, es real. Sí. No es que esté de adorno. Qué lindo lugar, de verdad que nos sorprendió mucho. Nos llevamos un grato recuerdo de aquí. De Itu, muy interesante. Miren, cerca de Sao Paulo está este lugar. Ajá. Y que pocos conocen. Y muy bacano, me encantó. Muy legal. Muy legal y bueno, igual mucho calor. Y también venden así como de recuerdos y eso, lápices gigantes, guitarras gigantes, billetes gigantes, todo gira en torno a eso. A lo gigante. A lo gigante, lo sobredimensionado. Muy bacano, me gustó. Aquí está de lo que los hablábamos de los recuerdos. Cigarrillos gigantes, sandalias gigantes, peines. Aquí, reales, como vendían de bien varios de estos para gasolina. Aquí mire este super lápiz. Super lápices, super esmaltes. Mire.
Natalia sería feliz llevando varios de estos. Sería una dotación de por vida. Esmalte gigante. Muy bacano este lugar. Nos despedimos de Itu para ahora sí, de una vez por todas, entrar al monstruo de América Latina. Muchos nos advirtieron no entrar solos y en moto porque podríamos correr peligro. Vamos a ver cómo nos trata esta ciudad. ¡Oh, qué locura! Llegamos a Sao Paulo. Sí, ya estamos llegando, tiene como muchos municipios así pegados, entonces bueno, no sé si ya Sao Paulo oficialmente, pero estamos muy cerca. Uy, no, y qué caos, mucho vehículo, otra velocidad es esto. Ay, no, cómo se extrañan los pueblitos tranquilos, ¿no? Otro ritmo de vida muy acelerado, cada uno en su mundo, muchos edificios, mucho cemento, poco verde. Pero bueno, nos gusta la ciudad, ¿no? Sí, Somos sí. masoquistas. Sí, tampoco es que hay, qué horror estar en una ciudad, no, porque venimos de una capital, conocemos, y bueno, ahora vamos en dirección al lugar donde ya nos están esperando. Sí, y ahí pues descansar y ya organizar lo que vamos a intentar conocer, porque la verdad no es muy cómodo movernos por la ciudad tan grande en Saica. Igual, creo, si no estoy mal, que aquí hay metro, entonces podemos movernos ahí por el transporte público, Sí. que en ciudades grandes es mejor que con la moto. Sí, vamos viendo. Entonces Ahí creo primero que es así llegar, se puede. y ahí vamos viendo, pero bueno, bienvenido a Sao Paulo, Roberto. Bienvenidos. Llegó a Sao Paulo. Llegamos en moto con Sidecar. A contrario de lo que uno piensa, la gente aquí ha venido saludando, nos ha recibido muy bien, ¿no? Han estado muy, muy saludables, entonces ha hecho que dejemos un poco como el temor o como esas cosas que a uno le dicen de esas grandes ciudades que no vayan, eso es peligroso, los van a robar, mejor dicho. Tiene esos peligros como todo, ¿no? Como Pero toda ciudad grande. sí, pero hasta el momento como que lo contagian a uno y ya entra uno en confianza, ya uno fluye con el tráfico. Pero nos dimos cuenta de algo, Sí, que el GPS como que se vuelve loco por momentos, no sé si eso es normal, pero como que va marcando, como que se congela y no muestra ruta, no muestra kilómetros, nos ha pasado ya varias veces, la primera vez en el Carpurray y en el celular. Raro, ¿no? sí, está raro y pues muchas personas sí, viajeros han dicho que, bueno, Sao Paulo, Río les pasa que el GPS los manda justo por las favelas, que son Ajá. como esos lugares que hay que evitar. Así que nada, pues siempre hay como con las precauciones para que no nos pase eso. Pero sí, como que aquí se ha vuelto loco. Sí, no nos había pasado. Como pueden ver, mire ese lindo paisaje Urbano. capitalino, urbano. A ver, les mostramos un poco. Está, Mucho- pero hay muchas Mucha vías, fila, ¿no? No tráfico, mucha- sino fila. pero hay muchas vías buenas. Sí, qué Ahí se locura. mueve. 5 carriles. Exacto. Qué bueno. Entonces nos ha rendido. Ya casi, es tan grande esta ciudad, ya llevamos 20 kilómetros recorriéndola y nos faltan 20 para llegar donde nos están esperando. Así que bueno, lo importante es que tenemos donde pasar la noche. Eso es lo que importa, que lleguemos sanos y salvos hasta ese lugar. Después de varias horas de un tráfico intenso atravesando una parte de Sao Paulo, llegamos bien a nuestro destino. ¿A dónde llegamos? ¿Qué vamos a conocer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Será inseguro como dicen? Todo eso lo descubriremos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos.